Muy bien, siendo las 11:06 de este día 5 de abril, damos inicio a este curso. Les recuerdo que lo último que estuvimos viendo, voy a compartir pantalla, fue los tipos de muestreo, ¿ya? Los tipos de muestreo. Vimos muestreo aleatorio simple, muestreo sistemático y muestreo estratificado. Y además hicimos alusión a cómo calcular el tamaño de la muestra, ya utilizando ya, el estadístico de Kolmogorov, perdón, de Namokorov. Kolmogorov fue otro personaje, el estadístico de Namokorov, ¿ya? Y que se definía de estas dos maneras, ¿ya? Dependiendo si conocemos o no conocemos el tamaño de mi población. Cuando yo no conozco el tamaño de la población, ¿ya? Es decir, no conozco mi universo, mi n grande, entonces utilizamos esta expresión. Ahora, si yo conozco el tamaño de esta población, de la cual yo voy a sacar mi muestra, entonces utilizamos esta otra fórmula, ¿ya? Entonces, centrémonos un ratito en esta, que es un poco más larga, ¿ya? Y para ir definiendo cuáles son los conceptos que están involucrados en esta fórmula para el cálculo de nuestro tamaño muestral. Recuerden que nosotros lo que habíamos hecho antes, la clase pasada, es cómo tomar nuestro muestreo, hacer nuestro muestreo, asumiendo ya un tamaño. Entonces la idea ahora es cómo determinar ese tamaño. ¿Ya? Buenos días, profe. Buenos días, Fran. Entonces, la idea sería, en este caso, definir qué significa cada uno de estos elementos que componen esta fórmula del tamaño muestral. ¿Ya? En primer caso, el n grande, ya, bueno, en primer caso, el n chico es el tamaño de la muestra que yo necesito para hacer mi investigación. ¿Ya? Entonces, yo quiero hacer una investigación, ¿ya?, sobre una población y necesito para ese propósito determinar una muestra. Ya determiné cuál va a ser mi estrategia de muestreo. Voy a hacerlo mediante un muestreo eh, aleatorio simple. Entonces ahora necesito saber de cuál es el tamaño que yo necesito para obtener esa muestra. Estoy tomando un poco de té con jengibre porque ando medio mal de la garganta. Entonces, ese va a ser mi incógnita, mi n. Ahora, el n grande es el tamaño de la población de estudio. Vamos a ver un ejemplo tomando el caso de las técnicas de muestreo visto en el ejemplo anterior, de los centros de salud, ¿ya? Nosotros sabíamos que, que los centros de salud de la zona sur eran 88 centros. Esa era mi máxima población. Por lo tanto, mi n grande en ese caso sería 88. El Z, este que está acá, el Z, es un parámetro estadístico que depende del nivel de confianza. Ese Z es un parámetro, ¿no es cierto?, de la distribución normal. ¿Ya? Siempre el Z hace referencia a la distribución normal 0,1 o normal estándar. ¿Ya? Y como dice ahí, depende del nivel de confianza. Normalmente el nivel de confianza varía entre 90 y 99%, siendo el más utilizado el nivel de confianza del 95%, ¿ya? Del 95%. Por lo tanto, a partir de ese nivel de confianza, un Z del 95%, entonces yo con eso calculo el valor de mi alfa, que es, si es el Z, ese nivel de confianza, el alfa es el nivel de significancia, ¿ya?
Entonces con eso encuentro mi nivel de significancia. Ese valor, ese nivel de confianza lo da el investigador, ¿ya? El investigador. Como le digo, normalmente va entre 90 y 99, siendo el más utilizado un nivel de confianza del 95%. Ese sería mi Z. El P y el Q, el P y el Q son probabilidades, ¿ya? Probabilidad, el P es una probabilidad de éxito y el Q es una probabilidad del fracaso, siendo estos complementarios. P más Q siempre me va a tener que dar 1, ¿ya? Por eso dice acá que Q es 1 menos P. Por lo tanto, si la probabilidad de éxito es 0,3, entonces la probabilidad de fracaso sería 0,7. ¿Cómo determino la probabilidad de éxito y la probabilidad del fracaso? Normalmente eso se determina con estudios anteriores, ¿ya? Con la historia. Por ejemplo, el ejemplo anterior, lo que quería hacer, si lo miramos acá, en el ejemplo, dice, se requiere hacer un estudio sobre la satisfacción. Entonces lo que queremos medir es la satisfacción. Entonces, estudios anteriores sobre la satisfacción nos dio, por ejemplo, que el 80% de los usuarios del sistema de salud estaba satisfecho. Por lo tanto, basándonos en esa información, entonces mi P, mi probabilidad de éxito sería 0,8, que es el 80%, y Q sería 0,2, que sería el 20%. Ahora bien, si nosotros no conocemos esa información, ya, no conocemos esa información, entonces lo que hacemos es asignarle a la probabilidad de éxito y la probabilidad de fracaso la mayor variabilidad o la máxima incertidumbre, ¿ya? Y la máxima incertidumbre en probabilidad es la probabilidad 1 medio o 0,5. Es como lanzar una moneda, ¿ya? Esa es la máxima incertidumbre. Por lo tanto, si no tenemos antecedentes de cuál es la probabilidad de éxito, entonces lo que vamos a hacer es utilizar la probabilidad de éxito que presente la mayor variabilidad o la mayor incertidumbre. En ese caso sería 0,5, ¿ya? Para este problema, para nuestro problema, nosotros no tenemos idea cuál es el nivel, por lo menos el problema no nos presenta eso, cuál es el nivel de satisfacción medido en investigaciones anteriores. Es por eso que nosotros, para nuestro ejemplo, vamos a utilizar un P y un Q igual a 0,5, ¿ya? Que es la máxima incertidumbre. Profe, ¿Sí? ¿y va cambiando el 0,5 o siempre va a ser 0,5 No, en caso de que no tenga nada? no. Si no tiene nada, si usted no tiene información absoluta, siempre va a ser 0,5. Siempre, Pero siempre. siempre. Pero hay investigaciones en donde uno sí conoce a priori una probabilidad de éxito y por lo tanto conoce a priori la probabilidad de fracaso. En ese caso utilizamos la probabilidad de éxito que conocemos, ¿ya? Pero si no conocemos la probabilidad del éxito y la probabilidad del fracaso, entonces ahí utilizamos 0,5 para P y 0,5 para Q, ¿ya? Y el E, que está acá, es el error de estimación máximo que nosotros aceptaremos, ¿ya? Cuando uno hace una estimación, cuando uno hace trabaja con un muestreo, ¿ya? Tiene asociado un error, ¿ya? Porque no está trabajando con toda la población, está trabajando con un subconjunto. Entonces la idea es, como yo quiero extrapolar los resultados de mi investigación hecha en esta muestra, yo la quiero extrapolar a mi población, obviamente sé que en esa extrapolación va a haber algún error. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el error que yo voy a entender como máximo? ¿Ya? Normalmente uno asume un error máximo del 5%, pudiendo ser menor o mayor. ¿Ya? Obviamente, mientras mayor es el error, perdón, mientras menor es el error aceptado, más grande va a ser mi muestra. Si yo acepto un error grande, entonces la muestra se me va a ir reduciendo, ¿ya? Normalmente se trabaja con un error de un 3 o un 5%. Eso también lo determina el investigador.
Entonces, con todo esto, nosotros podemos determinar cuál sería el tamaño muestral que yo voy a tener que utilizar para mi investigación. Una vez que ya determino mi tamaño, entonces utilizo alguna de las técnicas de muestreo ya para poder obtener esa muestra. Ya tengo el tamaño, después viene obtener o hacer el levantamiento de esa muestra. Entonces, simplemente a modo de ejemplo, vamos a retomar el problema de los centros de estudio, perdón, de los centros de salud, para ver cuál sería el estadístico, perdón, cuál sería el tamaño de la muestra. Nosotros para el problema utilizamos un tamaño n igual 20, ¿ya? Pero a lo mejor, según esta fórmula, el tamaño tendría que haber sido mayor o tal vez tendría que haber sido menor, ¿ya? Obviamente, si el tamaño, era menor, entonces que uno escoja un tamaño mayor no va a tener problema. El problema es al revés. Si yo escojo un tamaño 20, pero la técnica de tamaño muestral me dice que yo tenía que utilizar un tamaño 40, entonces ahí tengo un conflicto, ¿ya? Y ahí tengo que hacer todo mi proceso nuevamente, ¿ya? Entonces, voy a dejar de compartir mientras tanto para que calculemos el tamaño de nuestra muestra. Entonces, para eso, el investigador, ¿no es cierto?, define a priori dos cosas. Lo primero que define a priori es el nivel de confianza y lo segundo que define a priori es el error de estimación, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a trabajar con los niveles de confianza y con los errores más tradicionales. Entonces, vamos a trabajar con un nivel de confianza del 95% y vamos a trabajar con un error ya de un 5%. Esos son Profe, los esto sería para una población finita, ¿verdad? para Este una. ejemplo. Sí, sí, estamos pensando en Ya. el ejercicio, en el ejemplo de los centros de salud, ¿ya? En el ejemplo de los centros de salud. Por lo tanto, si recordamos bien, vamos a admitir a alguien más que viene, si recordamos bien, eran 88 los centros de salud que teníamos, ¿ya? Por lo tanto, mi N grande, mi población, sería 88, ¿ya? 88. Lo que yo necesito saber es mi incógnita, ¿cuál va a ser el tamaño de la muestra? Sabiendo que vamos a utilizar un nivel de confianza del 95% y un nivel de error de estimación máximo del 5%. ¿Ya? Hasta ahí eso va a ser lo que nosotros como investigador vamos a decir a priori. Ahora, fíjense bien. Dijimos que el Z1 menos alfa medio es un parámetro, es un valor, es un número que depende del nivel de confianza, ¿ya? Y el nivel de confianza siempre va a ser de la forma 1 menos alfa por ciento, ¿ya? ¿Por qué necesito utilizar esto? Porque esto va a ser mi nivel de confianza, ¿ya? Porque necesito conocer el valor de mi alfa, ¿ya? Por lo tanto, como el nivel de confianza para nuestra muestra va a ser un 95%, entonces 95 va a ser igual a 1 menos alfa por ciento. ¿Ya? Y de acá puedo despejar el valor de alfa. Entonces, esto me va a quedar algo así como 95 sobre 100. Viene alguien más. Vamos a admitir. ¿Ya? 95 sobre 100 igual a 1 menos alfa. Entonces, esto sería alfa igual a 1 menos 95 sobre 100. Calculamos eso. 1 menos 95 sobre 100. 1 menos 95 sobre 100. Y eso me da un alfa de 0.05. Eso lo voy a anotar por acá. Alfa es 0.05. Ya. Chicos y chicas,
La clase comienza a las 11. ¿Ya? Cuando yo le envié ayer el correo de invitación, a las 11, no es a las 11:20. ¿Ya? Sé que está por definición en el tercer periodo, pero por una cuestión técnica, yo la clase la hago a las 11. ¿Ya? Entonces, para que no, porque, y lo otro es que esta clase dura 45 minutos, no tengo más, ¿ya? Por el asunto del Zoom, no tengo la licencia del Zoom, entonces yo tengo mis 45 minutos. Entonces la idea es que nos juntemos a las 11. Ahora, si ustedes tienen problemas para juntarse a las 11, me lo dicen y nos juntamos a las 11:20, pero lleguemos a un acuerdo, ¿ya? Voy a seguir entonces. Entonces, fíjense que tengo mi alfa. ¿Para qué conseguí mi alfa? ¿Para qué conseguí mi alfa? Porque yo necesito calcular mi z 1 menos alfa medio. Ese valor, dijimos que era un valor que dependía del nivel de confianza, que en este caso es 95. A partir de ese 95, ¿no es cierto? Recuerden que el nivel de confianza, de acá, nivel de confianza es 1 menos alfa por ciento. A partir de ese nivel de confianza, que es 95, yo puedo determinar mi valor del alfa. Y ese valor de alfa en este caso es 0.05. Por lo tanto, a partir de eso, yo puedo encontrar mi z. ¿Cómo? De la siguiente manera. Z 1 menos alfa, que es 0.05, partido por 2. ¿Ya? Calculo cuánto es eso. 1 menos 0.05 sobre 2. Y eso me da 0.975. Entonces es mi Z 0.975. Y ese Z es un valor proveniente de una distribución normal, estándar. Por lo tanto, este valor, Z 0.975, lo debo buscar en una tabla de distribución normal, ¿ya? Normal estándar. Entonces, fíjense, voy a compartir pantalla. Acá, compartir pantalla. Y acá tengo una tabla de distribución normal, ¿ya? Esta es una tabla de distribución normal. Entonces lo que tengo que hacer es buscar mi z. Fíjense que acá están los zetas, ¿ya? Acá en esta columna y en la filita de arriba. Entonces tengo que buscar aquel valor z tal que la probabilidad sea 0.975. Entonces lo que hacemos es buscar al interior de la tabla el valor 0.975. ¿Ya? Este es un clásico, por lo tanto, yo ya sé cuál es, entonces simplemente lo voy a buscar acá. Fíjense, 0.975, acá está, ¿ya? 0.975. Por lo tanto, el valor de z, ¿ya? El valor de z va a ser lo que está acá, 1.9, y lo que está arriba, 0.06. Es decir, va a ser 1.96. ¿Ya? 1.96. Entonces, dejo de compartir. Acá. 1.96. Por lo tanto, mi z va a ser 1.96. Como dijimos que no conocíamos, se me cae esta cosa. Como dijimos que no conocíamos la probabilidad de éxito, ¿ya? Por lo tanto, vamos a utilizar la probabilidad de éxito que tenga mayor incertidumbre, es decir, 0.5. Entonces, el P va a ser 0.5 y el Q también va a ser 0.5. Y el error, ¿no es cierto? El error que vamos a utilizar es un error del 5%. Eso lo definimos a priori. Por lo tanto, acá ponemos 0.05. Siempre no trabajamos con porcentaje, trabajamos con los decimales, 0.05. Y ya con eso podemos encontrar entonces nuestro tamaño muestral. Dado que mi población es de 88 centros de salud, entonces una muestra con un 95% de confianza y con un error máximo de estimación del 5% va a tener el siguiente tamaño. N, que sería 88 por Z1 menos alfa, ya lo acabamos de calcular, es 1.96 al cuadrado
por P, que sería 0,5, por Q, que sería 0,5, sobre el error máximo, que sería 0,05 al cuadrado, por n menos 1, que sería 88 menos 1, más mi z al cuadrado, que es 1,96 al cuadrado, por 0,5 por 0,5. ¿Ya? Ese sería mi tamaño muestral. Entonces calculamos eso. ¿Ya? Si me esperan un segundito que mi perrito está ladrando. Ya, ahora sí. Entonces, voy a meter todos estos datos a mi calculadora para poder encontrar el tamaño muestral. Sería 88 por 1,96 al cuadrado por 0,5 al cuadrado también, ya que está multiplicado dos veces. Esto sobre 0,05 al cuadrado, que ese es mi error, por 88 menos 1, que sería 87, más 1,96 al cuadrado por 0,5 al cuadrado. Y eso me da, me dio un número enorme. Eso me da 71,75. 71,75. Entonces, si yo tengo una muestra, perdón, si yo tengo una población de tamaño 88 y quiero obtener una muestra con un nivel de confianza del 95% y un error de estimación del 5 como máximo, entonces mi tamaño muestral debiera ser 72 centros de estudio, centros de salud, perdón. Ya, de los 88 tendría que muestrear 72. Fíjense que en el ejemplo mostramos 20, por lo tanto hubiésemos estado subrepresentados, ¿ya? Subrepresentados. Obviamente, si yo cambio los parámetros, ¿ya? Si yo cambio los parámetros, por ejemplo, el nivel de confianza, ¿ya? Supongamos que el nivel de confianza yo lo aumento y el error también lo aumento, entonces ahí lo que va a ir ocurriendo es que puede ir disminuyendo o aumentando. Mientras mayor error admito, entonces el tamaño de la muestra va a ser más pequeña. ¿Ya? Mientras mayor error admita, el tamaño de mi muestra va a ser mucho más pequeño que si yo admito un error más grande. En este caso, entonces, el tamaño muestral para una población de tamaño 88 con un nivel de confianza del 95% y un error máximo de estimación del 5 es de 72. Obviamente aquí me salía 71,75. No puedo obtener una muestra así. Entonces, y tampoco la voy a poner una muestra de 71, porque si pongo una muestra de 71, estoy subrepresentando a la población. ¿Ya? Entonces, con un 72, si bien es cierto, estoy sobre representando, es mucho mejor sobre representar que subrepresentar. ¿Ya? Entonces, así es como vamos a obtener el tamaño muestral, ¿ya? De una población, dado, ¿no es cierto?, el nivel de confianza y dado el error máximo de estimación. Obviamente, en este caso, nosotros utilizamos esta fórmula porque conocíamos el tamaño de la población. ¿Ya? Sabíamos que la población era 88 centros de salud. ¿Ya? Si no conozco ese dato, entonces lo que hacemos es utilizar esta otra fórmula. ¿Ya? Muy bien. Ya tenemos en nuestro proceso, en nuestra metodología de investigación, en nuestro trabajo, tenemos definido la población, tenemos definido nuestras variables de estudio, tenemos definido nuestro método de muestreo y tenemos definido nuestro tamaño de la muestra. Entonces lo que vamos a hacer ahora, o lo que vamos a ver ahora, es la caracterización de esa muestra como una muestra
aleatoria, ¿ya? Porque para poder hacer inferencia, yo dije que necesitábamos consagrar una tríada, ¿no es cierto? Que sea una muestra aleatoria, que sea representativa y que tenga un tamaño adecuado. Entonces nosotros ahora lo que vamos a hacer es caracterizar la muestra aleatoria. Vamos a asumir un tamaño adecuado, vamos a asumir una representatividad, pero nos faltaría caracterizar la aleatoriedad. Bueno, la aleatoriedad se la dimos, ¿no es cierto?, a través del proceso de muestreo. Pero dado que la muestra es aleatoria, tiene algunas características, ¿ya? Y esto es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a caracterizar esa muestra, ¿ya? Entonces, ¿cómo la vamos a caracterizar? De la siguiente manera. Con la siguiente definición. Ya esta es una definición más matemática. Entonces, recuerden que nosotros lo que hacemos es medir una variable aleatoria, ¿ya? Una variable aleatoria, cualquier variable aleatoria. Por ejemplo, el, el peso de las merluzas de la costa de Valparaíso. Eso es una variable aleatoria, ¿ya? Es una variable aleatoria porque usted no conoce a priori, ¿no es cierto?, cuál es el peso. Por eso es una variable aleatoria. Entonces nosotros vamos a tener una variable aleatoria X, ¿ya? Y de esa variable aleatoria X nosotros vamos a obtener un subconjunto, ¿ya? Vamos a obtener un subconjunto, que le vamos a decir X1, X2, X3, hasta Xn. Y ese subconjunto se va a llamar muestra aleatoria de tamaño n desde la población f de x, porque estas son funciones, si este subconjunto, x1 hasta xn, son variables aleatorias mutuamente independientes. ¿Qué significa? Que una variable, que x1, es independiente de x2, es independiente de x3, es independiente de x4, etc. Es decir, todas ellas entre sí son independientes. Por eso llamamos mutuamente independientes. Además, si las funciones de densidad o masa marginal tienen exactamente la misma función. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que cada una de estas X, ¿no es cierto?, posee la misma función de distribución. Si ocurren esas dos cosas, entonces vamos a decir que esta muestra es una muestra aleatoria, ¿ya? Es una muestra aleatoria, independiente e idénticamente distribuida, ¿ya? Entonces, una variable aleatoria independiente e idénticamente distribuida es una muestra aleatoria, lo que normalmente uno le llama IID, independiente e idénticamente distribuida. Ahora bien, si estamos en presencia de una muestra aleatoria, es decir, que cumple la condición de que sean mutuamente independientes, además que cada una de ellas tenga exactamente la misma distribución, ¿ya? Es decir, I y D, independiente e idénticamente distribuida, entonces la distribución conjunta, ¿ya? La distribución conjunta. Esta es la distribución conjunta f de x1, x2 hasta xn, va a ser exactamente igual al producto o a la multiplicación, ¿ya?, de sus marginales, ¿ya?, al producto de sus marginales. Si estoy en presencia de una muestra aleatoria, entonces la distribución conjunta es igual a la multiplicación o al producto de sus marginales. Cuando hablo de marginales me refiero a cada una de estas f. F de x1, f de x2, f de x3, f de xn, ¿ya? La conjunta es cuando tengo mi f de x1, x2, x3. Y la marginal es cada una de ellas, f de x1, f de x2, etc.
Recuerden que estas provienen, por ejemplo, provienen de una distribución normal. La variable aleatoria proviene de una distribución normal. Entonces, cada una de estas X trae una distribución normal, proviene de una distribución normal. Por lo tanto, la conjunta, ¿ya? La conjunta va a ser igual que el producto de marginales. ¿Ya? El producto de marginales. Aquí veamos un ejemplo de esto. ¿Ya? Veamos un ejemplo de esto. Voy a correr esto un poquito. Entonces, supongamos que tenemos una muestra aleatoria de tamaño n, x1 hasta xn, una muestra aleatoria de tamaño n. Cuando yo digo muestra aleatoria de tamaño n, ya estoy asumiendo que es I y D, independiente e idénticamente distribuida. En este caso, esta muestra aleatoria de tamaño n proviene desde una población cuya función de distribución es una distribución exponencial, ¿ya? De parámetro lambda. ¿Ya? Es decir, cada una de estas X se distribuye exponencial lambda. ¿Ya? Por lo tanto, la conjunta, la f de x1, f de x2, es igual al producto de exponenciales. ¿Ya? Adelante. Es igual al producto de exponenciales. Muy bien, entonces, tengo una muestra aleatoria que proviene desde una población exponencial de parámetros lambda. Específicamente, X1 a Xn corresponde al tiempo de fallas. En años, es una variable aleatoria, tiempo de falla, usted no sabe cuándo va a fallar, por eso es una variable aleatoria, de n circuitos eléctricos. ¿Ya? Entonces la pregunta es, determine la probabilidad de que todos los circuitos eléctricos fallen a lo menos en 2 años más. ¿Ya? A lo menos en 2 años más. Entonces, para eso lo que necesitamos, ¿no? Para eso lo que necesitamos es calcular la probabilidad, ¿ya? La probabilidad de esto, ¿no? La probabilidad de que fallen a lo menos en 2 años más. Entonces voy a dejar de compartir. Ya voy a dejar de compartir acá para tratar de bosquejar cómo podríamos calcular esa probabilidad. Ya voy a borrar acá. Ahí. Entonces, fíjense. Me dice que, primero que todo, me dice que la variable aleatoria es una variable X, ya, es una variable X, que es el tiempo, ¿no es cierto?, de falla. Y esa variable aleatoria, X, dice que se distribuye o que tiene asociado una distribución exponencial de parámetro lambda. Exponencial de parámetro lambda. Entonces, si X se distribuye exponencial, entonces su función de densidad, ¿ya? Su función de densidad es lambda e elevado a la menos lambda x. Esta es la función de densidad de una distribución exponencial, donde x es positivo y lambda es positivo. Entonces, yo tomo una muestra aleatoria y me dice mi f de x, mi f de x1, x2, xn, dado que es una muestra aleatoria, es igual al producto de igual 1 hasta n de mi f de xy. Es decir, es igual al producto, ¿ya?, de las, en este caso, de las exponenciales. ¿Ya? De las exponenciales. Entonces, esto sería igual a la productoria de igual 1 hasta n, y mi f de x sería lambda e elevado a menos lambda xy. ¿No es cierto? Entonces, la productoria de esta función
La productoria de esa función sería, bueno, lambda es una constante para esta productoria, porque esta productoria tiene índice i, y este lambda no tiene ningún índice i, por lo tanto es una constante, y el producto de constantes, lambda por lambda por lambda por lambda, sería entonces lambda elevado a n. ¿Ya? Y acá fíjense que tengo e elevado a menos lambda xi. Aquí tengo la multiplicación de potencia de igual base. Entonces, ¿qué dice la propiedad? Dice, conserve la base, ¿no es cierto? Conserve la base y sume los exponentes. Es decir, sería la sumatoria de menos lambda xi. Ahí. Y eso sería lambda n, el menos lambda sale fuera, porque es una constante, sumatoria de los xi. Entonces, mi función de distribución conjunta, dado que la variable aleatoria x es una exponencial, estaría dada por esta expresión. ¿Ya? Estaría dada por esa expresión. Ahora bien, lo que se pide en el problema es calcular la probabilidad de que todas fallen a lo menos a los 2 años. ¿Ya? Que el tiempo de falla sea a lo menos 2 años. Por lo tanto, lo que me están pidiendo calcular es la probabilidad de que x1, x2, xn sea mayor que 2. Eso es lo que me están pidiendo. Bueno, entonces lo que tenemos que hacer acá es 1 menos la probabilidad de que x1, x2, xn sea menor que 2. Menor o igual que 2. Y esto que está acá, es una distribución acumulada, ¿ya? Es una distribución acumulada, ¿ya? Y la distribución acumulada para una exponencial es, esto es una cosa así, 1 menos f, lo vamos a poner así, 1 menos f de x asterisco menor o igual que 2. ¿Ya? Donde f sería la distribución, sería la probabilidad de que x sea menor que x, y para el caso de la exponencial, ya, para el caso de la exponencial, esto sería la integral, ¿no es cierto? No lo voy a escribir, voy a hacerlo directamente. Es 1 menos e elevado a menos lambda x. Eso. Ese sería mi f. Esto se puede calcular. ¿Ya? Por lo tanto, esto sería 1 menos, pero como aquí tengo mi f de x menor o igual que 2, es decir, que mi x es 2, esto sería 1 menos e elevado a menos lambda, ¿ya? Menos lambda 2. Ahí. ¿Ya? Y eso sería e elevado a menos 2 lambda, perdón, 2 lambda, y esto elevado a la n. Por lo tanto, esto me quedaría e elevado a menos lambda 2n. ¿Ya? Por lo tanto, la probabilidad de que el tiempo de falla sea a lo menos 2 años sería e elevado a menos lambda por 2 por n. Por lo tanto, depende del tamaño de la muestra, depende de mi n, y depende del parámetro lambda con el cual uno esté trabajando. ¿Ya? Ese tamaño no se conoce, perdón, ese lambda no se conoce, pero se estima. ¿Ya? Entonces aquí me daría un número, supongamos que n fuera 5 y lambda fuera 2. Si n es 5, si el tamaño de la muestra es 5 y lambda es 2,
entonces la probabilidad sería E elevado a 2 por 2, 4, 4 por 5, 20, a menos 20. E elevado a la menos 20. ¿Ya? Eso es un ejemplo para el caso específico. Si n es 5 y si lambda es igual a 2. ¿Ya? Muy bien. Así es entonces como calculamos ese tipo de probabilidades. Acá. Entonces, definimos lo que era la muestra aleatoria y vimos ese ejemplo. Entonces, a partir de esto, lo que nosotros tenemos que definir ahora es lo que es un estadístico. Recuerden que nosotros lo que queremos hacer o lo que vamos a hacer es poder estimar, hacer estimaciones, hacer inferencias. Y para poder hacer inferencia, una de las técnicas de hacer inferencia es utilizar estadísticos, ¿ya? Estadísticos. Entonces necesitamos definir lo que son los estadísticos, ¿ya? Los estadísticos. Para nuestro caso, un estadístico, así de simple, es una función, ¿ya? Es una función que depende única y exclusivamente de la muestra, ¿ya? Depende única y exclusivamente de la muestra. Entonces yo tengo una muestra aleatoria, defino una función t de esa muestra, ¿ya? Que puede ser una función escalar, una función real, una función vectorial, ¿ya? Y esa t, esa función y igual a esa función t, es llamado un estadístico. Cualquier función de la muestra es un estadístico, ¿ya? Por ejemplo, si yo pongo el máximo de una muestra, eso es un estadístico, ¿ya? Tengo x1, x2, x3, x, hasta xn. De eso escojo el máximo y tengo un estadístico, ¿ya? El máximo. Lo mismo el mínimo, el promedio, ¿ya? La mediana, la moda. Todos esos son estadísticos de la muestra. No depende absolutamente de nada más que de la muestra, ¿ya? De nada desconocido. Siempre tiene que ser de algo, siempre debe depender de la muestra y de que nada sea desconocido. Eso es un estadístico, ¿ya? Es una función de la muestra. Y como es un estadístico, como es una función de una muestra aleatoria, entonces este estadístico también es aleatorio, ¿ya? También es aleatorio. Y si es aleatorio, el estadístico es aleatorio, entonces tiene asociado una distribución, ¿ya? Entonces tiene asociado una distribución. Por ejemplo, estoy inventando. Si tengo una variable aleatoria que se distribuye normal, de esa población normal, ¿ya? De esa población normal, obtengo una muestra de tamaño n. Y de esa muestra, que también es normal, ¿ya? Que también es normal, porque es una muestra aleatoria. Defino un estadístico, es decir, una función de esa muestra, invento 2 por x más 1, eso es una función de esa muestra. Entonces, esa función que definí como estadístico, como proviene de una muestra aleatoria, entonces esa función también es aleatoria. ¿Ya? Y si esa función es aleatoria, entonces también tiene una distribución asociada. ¿Cuál es esa distribución? No tengo idea. Habría que verla. ¿Ya? Habría que verla. Entonces, lo que necesitamos hacer es determinar estadísticos, ¿ya? Y a la vez determinar la distribución de esos estadísticos. Porque yo conociendo la distribución de esos estadísticos, puedo formar estimadores. ¿Ya? Puedo formar estimadores. ¿Ya? Cualquier estadístico puede ser un estimador. ¿Ya? Cualquier estadístico puede ser un estimador. Pero necesito conocer su distribución de probabilidad. ¿Ya? Porque si yo conozco la distribución de probabilidad de ese estadístico, entonces puedo calcular probabilidades. Supongamos que mi estadístico sea la media aritmética. Si yo conozco su distribución de probabilidad, entonces yo puedo calcular probabilidades sobre la media. Entonces puedo decir, ¿cuál es la probabilidad de que el promedio de edad sea mayor que 8?
por ejemplo. ¿Ya? Si mi estadístico es la varianza y conozco la distribución de la varianza, yo puedo calcular probabilidades. ¿Cuál es la probabilidad de que la variable aleatoria tenga una varianza menor o igual a 3? Estoy inventando, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de conocer y reconocer los estadísticos y sus distribuciones. ¿Ya? Ahora bien, los estadísticos más usuales con los cuales nosotros vamos a trabajar son la media muestral, la varianza muestral, la desviación estándar muestral y la proporción muestral. Ahí hay 4 estadísticos, ¿ya? Que son los más usados, ¿ya? Los estadísticos más utilizados. Existen otros, los estadísticos de orden, ¿ya? Y cualquier función de la muestra que dependa solo de la muestra es un estadístico. Así que uno puede inventar infinitos estadísticos. Pero lo que nosotros vamos a utilizar son estos 4. Media, varianza, desviación estándar y proporción. Por lo tanto, vamos a tener que determinar cuáles son las distribuciones de probabilidad de estos 4 estadísticos, ya que son estadísticos aleatorios, porque provienen de muestras aleatorias, entonces tienen su distribución. Y vamos a conocerla, ¿ya? Vamos a conocer su distribución y sobre esa distribución vamos a calcular probabilidades y hacer un montón de otras cosas. Muy bien, vamos a quedar hasta acá, muchachos. No sé si hay alguna consulta, alguna duda. ¿No? Ok. Ya, chicos, entonces nos vemos la próxima clase. ¿Ya? Nos vemos la próxima clase. Un gusto Viernes. de verlos y de escucharlos. Hasta la próxima, profe. Gracias. Ya. Chao, Chao, chao. profe. Chao.